Muy buenos días a todos, mi nombre es Josué Vadillo y quiero darles la bienvenida a este su programa El Arte del Derecho Fiscal. El día de hoy no es cualquier programa, no porque los demás no hayan sido importantes, sino porque el día de hoy estamos festejando nuestro primer aniversario. El objetivo de este programa es traer a los mejores. Hemos hecho lo posible para traer a los mejores y creo que lo estamos logrando. Y si esa es nuestra misión, pues qué mejor que celebrar este primer año con uno de los grandes, con alguien que es experto en este tema por demás dicho y que no necesita presentación. Abogado, contador, especialista en fiscal, maestro en fiscal, está haciendo su doctorado en derecho, escritor, ya tengo aquí sus obras. ¿Qué les digo? Es toda una personalidad que no necesita presentación porque su solo nombre lo dice. Y le doy la más cordial bienvenida al maestro Carlos Orozco Felgueres Loya. Maestro, muchas gracias por estar aquí en nuestro primer aniversario. Hombre, el gusto es mío, Josué. Qué bueno que eres valiente y nos invitas aquí a platicar de este tema que ha estado lentamente, Claro, pero evolucionando. claro. No sé si para bien de la autoridad o en perjuicio del contribuyente, pero yo te agradezco y te felicito por este primer aniversario. Por supuesto, la invitación es inmerecida, pero tu aniversario es muy merecido porque, bueno, pues llegar a un año de transmisiones se dice fácil, pero yo te lo digo, no es nada fácil y te deseo pues otros 1000 programas, otro aniversario, otro lo que sea. Ahora sí que el día que nosotros llevamos 200 conversatorios, ya llevamos casi, pues sí, ya vamos como por el cuarto año. Ya. Y te lo digo que reconozco mucho a los profesionistas profesionales como tú, que, que se atreven a hacer cosas diferentes, nuevas. Así que tu capacidad intelectual, tu capacidad profesional, pues es el resultado de este aniversario. Entonces, a mí tampoco, así como dices tú, no necesita presentaciones. Bueno, pues no necesitas que te digan gran cosa, lo importante son los hechos y hoy estamos en tu primer año. Así que muchas No, felicidades, hombre, José. maestro, muchas gracias. Sus palabras son halago para nosotros. No, sí, es que es importante para nosotros que usted esté aquí, porque yo quería que usted particularmente fuera el del primer aniversario, porque pues es en grande y yo quiero hacer este programa en grande y qué mejor que usted para estar aquí. Pero bueno, vamos a aprovecharlo porque hay mucho de qué platicar y qué mejor que usted. El día de hoy vamos a hablar de la materialidad, la fecha cierta y los nuevos criterios que emitió el Servicio de Administración Tributaria. Aprovecho para hacer el comercial porque el maestro acaba de sacar su cuarta edición de esta obra, La materialidad de los actos jurídicos, que ahorita yo le decía, híjole maestro, usted ya la sacó y el SAT ya acaba de sacar otro criterio, ¿no? En el que a lo mejor hace falta meterlo aquí. Pero maestro, vámonos metiendo poco a poco al tema. A ver maestro, yo creo que en la práctica no terminamos de entender qué es materialidad, ¿no? O sea, yo creo que en la práctica no terminamos de distinguir cómo sabemos si es materialidad o no, ¿no? Mucha gente lo asemeja o cree que es un sinónimo de estricta indispensabilidad, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que no terminamos de entenderlo. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando usted presenta pruebas, la autoridad no queda satisfecha. Y entonces dices, ¿esto es materialidad o no? Para la autoridad, según no, para mí sí. Entonces, ¿por qué no nos dice qué podemos entender por materialidad? Y ya de ahí usted extiéndase todo lo que quiera. Este es su casa, este es su programa. Usted puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera. Menos groserías, maestro, porque nos vayan a cortar la transmisión. Exacto. Pero adelante, maestro, todo suyo. Mira, nosotros dentro del contexto empezamos a ver, tiene sus orígenes, o Ok, sea, yo creo, pero no podemos olvidar que la materialidad es un concepto jurídico indeterminado. ok. O sea, no existe prácticamente. Ahora, podemos apoyarnos de, por ejemplo, en el tema contable, pudiéramos entender que cuando un principio, por ejemplo, de importancia relativa, ¿sí? Que los contadores de alguna Claro. manera, que pudiéramos acercarnos, realmente nunca nos vamos a acercar porque lo que nos va a dar la pauta para que un acto jurídico
se pueda materializar es su existencia. Okay. O sea, la existencia, ¿sí? Probar que el acto jurídico o que la operación del contribuyente realmente aconteció. Claro. O sea, yo podríamos decirle que es más complicado tratar de definir la materialidad y tratar de tener un checklist o una guía. Hemos tratado de desarrollar algunos test de materialidad, sobre todo la Prodecon, desde los orígenes de su fundadora Diana Bernal, el ladrón de Guevara, que hizo un papel extraordinario, luego Luis Alberto Plasencia, que atendían todos estos casos. De alguna manera, juntos hemos aprendido o aprendimos en su momento, junto con la autoridad, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que ahora es muy probable que se autorice la fusión con la Conducef. Y ahí de alguna manera hemos tratado de desarrollar los temas. Entonces, en la parte contable traemos un tema de importancia relativa. En la parte de auditoría hay un tema como de una prueba selectiva que hacemos los auditores y que pudiéramos detectar algunas inconsistencias, algunos temas comportamientos atípicos, y que los auditores llamamos inmateriales, ¿sí? O sea, temas inmateriales, conceptos inmateriales. Luego, posteriormente, entran los precedentes jurisdiccionales y la materialidad la define como la sustancia económica, o sea, como que la sustancia económica de la operación. Luego, por supuesto, dentro de estos precedentes jurisdiccionales nos hemos encontrado con que habla de una capacidad operativa del contribuyente que realiza el acto jurídico. Entonces traemos varios conceptos, traemos importancia relativa, traemos inmateriales, traemos un tema de sustancia económica, si bien es cierto, y cómo se va integrando de alguna manera la materialidad. Lo que sí hemos tratado de aprender es que el comprobante prácticamente es un elemento adicional y el pago, porque muchas veces el contribuyente cree que pagando la erogación es suficiente para que se cumpla con la deducibilidad. No confundir el tema materialidad con la deducibilidad. Es decir, la deducibilidad, el primer requisito para poder deducir cualquier erogación es que la deducción esté permitida por la ley. O sea, sabemos que dentro de la ley tenemos deducciones permitidas. Esas deducciones permitidas tienen que cumplir requisitos de deducibilidad. Y luego tenemos también deducciones prohibidas, parcialmente o totalmente. ¿Sí? Y los requisitos de deducibilidad, pues simplemente tendríamos que cumplirlos para llegar a poder materializar. Es decir, no hay materialidad sin deducibilidad. Sí. Exacto, o sea, no podríamos materializar un tema que no fuera de un gasto, un concepto permitido por la ley que no fuera deducible. O sea, tiene que haber un beneficio fiscal, tiene que haber una deducción autorizada, porque si yo no cumplo algún requisito y el concepto de deducción, que son 4, costo de lo vendido, inversiones, gastos y el ajuste anual por inflación. Esos 4 conceptos, si yo simplemente no cumplo con algún requisito siendo una deducción permitida o simplemente la erogación o la deducción está prohibida por la ley, que es el gasto no deducible, que los tenemos en el artículo 28, los permitidos los tenemos en el 25 de la propia ley y los requisitos en el 27. O sea, prácticamente son 3 artículos que me permite
si yo pasando por esos puentes, Ujú. ¿sí? Como le llamamos, puentes, Ok. muy rasposones, ¿sí? Pudiera yo llegar a tener una deducción autorizada. Ok. Ujú. Ok. También otras cosas que tenemos que aprender es que la deducción nace cuando se declara. Ok. O sea, pudiéramos tener deducciones que todavía están pendientes. Sí, claro. Y hay deducciones que tienen requisitos prácticamente de forma muy estrictos. Ok. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, hay deducciones que tienen que tener su comprobante fiscal, pero hay deducciones que no. Claro. Y no por eso no podemos deducirlo. Ahí es donde como que se revierte. Sí. Cuando hablamos de materialidad, yo diría que habláramos, yo creo que de tres entornos. Ok. De tres entornos, yo podría decir. El primero, que era muy común encontrarnos, que es cuando empezamos a pasar por un campo minado, así le llamo yo, Ok. en las devoluciones de IVAs. Ok. O sea, cuando había contribuyentes que tenían saldos a favor, los mismos exportadores, los mismos que traen tasa cero, y presentábamos la solicitud de devolución a la autoridad, Ok. la autoridad negaba la devolución por falta de materialidad. Ok. Ahí es donde empezamos a sentir que la autoridad decía, bueno, no te devuelvo porque no hay materialidad. Ok. Y ahí es donde el contribuyente empezó a decir, ¿qué es la materialidad? ¿Por qué no me devuelves? Y te estoy diciendo, ¿sí? Y la autoridad utilizaba que no había materialidad o que el impuesto no había llegado a las arcas a la autoridad. Por lo tanto, no devolvía el dinero. Sí. ¿Sí? Sí, pasó. Ese simplemente es el artículo 22 del código, que es el propio procedimiento o el propio mecanismo, la propia ruta para tú pedir la devolución de los IVAs. Ahí fue la primera vez que yo me encontré con que la autoridad me rechazaba la devolución del IVA por falta de materialidad en un tema de 22 del código. Y dije, ay caray. Ahí fue cuando empecé yo a tratar de investigar la razón por la cual no me devolvían y si era una razón reglada o era una razón discrecional. Ahí fue cuando me empecé a meter. Luego, en 2000, prácticamente el 11 de diciembre de 2013, ya tiene tiempo, se publica obviamente en el Diario Oficial el decreto y se adiciona el artículo 69. Ah, sí. Y ahí entra el 1 de enero de 2014. ¿Sí? Ahí es donde entramos con esta ya famosa, presunción de inexistencia. O sea, primero nos encontramos con presunción de inexistencia. ¿Sí? La contraparte de la inexistencia, ¿sí? Es la materialidad. O sea, sí, o sea, es porque si el acto jurídico no es inexistente, sería un acto simulado. Y yo no materializo lo que no existe. Habría un tema de delito. O sea, es como, te materializo como cometí el delito. No. Hay quien te lo vende así, hay quien te lo quiere vender así, que no, te materializa lo que no hicieron. Exacto. Sí. O sea, ese es un tema súper peligroso. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Súper peligroso. ¿Sí? Entonces, esta reforma estaba dirigida, por supuesto, a sancionar y neutralizar pues, todo el tema de adquisición o tráfico de comprobantes fiscales. O sea, venía en la exposición de motivos, y estoy directamente para no cometer algún error, y entonces la propuesta prácticamente se centraba en los contribuyentes que realizaban, pues obviamente, fraudes. Así le llamaba la ley, bueno,
por supuesto, la autoridad, fraudes tributarios. Ok. Y, por ejemplo, y no era un tema de elusión fiscal. Ok. Es por eso que luego se incorpora la norma general antielusión Sí, 5. del 5A del código, que parte de una existencia. O sea, no es lo mismo defraudar que eludir. Ok. Sí, en eso sí existe. ¿Sí? Sí, O sí, sea, claro, es claro. diferente. Sí. Y ahí, por supuesto, a través de este tráfico Ok. de comprobantes fiscales, ya sea quien los adquiera, los venda, los coloque, o quienes de alguna manera se benefician de la actividad ilegal, Ok. que dice la autoridad que tanto perjudica al fisco federal, que es cierto, porque ahí están los números. Decía en la exposición de motivos que quería evitar un daño colectivo, ¿no? O sea, decían, oye, espérame. Y quería garantizarle el derecho a estar informado al contribuyente de su situación fiscal, de manera que quienes en su momento utilizaron, vamos a poner, en beneficio los comprobantes fiscales que se estaban traficando, autocorrigieran primero para garantizar la presunción de inocencia. Su situación fiscal, o en su caso, ahí es donde empiezan a manejar. Acrediten, fíjate, que la prestación del servicio o adquisición de los bienes, fíjate la palabra, en realidad aconteció. Fíjate. Sí. Y que para que aquellos comprobantes puedan surtir los efectos fiscales. Ok. Fíjate. Sí. O sea, no es un tema para deducirlo, porque yo puedo tener el comprobante fiscal y puedo estar en una deducción no prohibida. Claro. O sea, la factura, que eso es lo que nos ha ayudado todo este tiempo a cambiar la mentalidad. Yo me acuerdo cuando mi papá vivía, hace 22 años que se murió, era suficiente con que la factura existiera. Sí, claro. Y la factura era de papel. Entonces, ¿qué concepto quieres que le pongamos? Ahí guardaban unos para... Y el concepto también era muy genérico, pero por lo regular se ponía honorarios según contrato, ¿no? ¿No? Honorarios generales, consultas, igualas. ¿no? Sí. El problema de ese comprobante es que podía ser apócrifo, pero tenía una gran ventaja. Claro. Que tú le podías poner la fecha. Sí. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace la autoridad es hacer que el comprobante no sea apócrifo y controlar el momento. Ese momento donde tú lo timbras, lo generas, no lo puede cambiar nadie. Sí, no hay forma. Fíjate. No hay forma, sí. Entonces, la autoridad dice, bueno, porque antes, pues decía, metemos ahorita un comprobante fiscal, afectamos el resultado fiscal, disminuimos la base del pago de impuestos y le digo a la autoridad pues, que el gasto viene desde enero. Sí. Y es por eso que también nace la contabilidad electrónica. Para utilizar el concepto, la balanza de comprobación, entonces, para que la autoridad vaya viendo un comportamiento contable dentro de un comportamiento meramente fiscal. Porque acuérdate que para efectos fiscales, dentro del ejercicio, y tú eres experto en eso, por cierto, nada más pagamos sobre ingresos y pagamos el IVA, que es mensual. Pudiéramos pensar que el IVA es acreditable si la deducción es autorizada. Claro, totalmente. Pero la deducción la vamos a tomar hasta que presentemos la declaración anual. Entonces, tenemos de alguna otra manera los IVAs mensuales que coloquialmente los acreditamos prácticamente al pago. Sí. ¿Sí? Sí.
No quiere decir que los momentos de causación del IVA solamente tienen que cumplirse cuando haya flujo. Sí, claro. ¿Sí? Pero por lo regular, ¿sí? Sí, sí. Porque puede ser que el interés del deudor quede satisfecho Claro. mediante otras formas de extinción de las obligaciones. Y aunque no haya flujo, tiene derecho al acreditamiento. Claro. Claro, O sea, claro. por eso lo comento de esa manera. De tal manera que se establece la posibilidad, así decía la exposición de motivos, para que los contribuyentes que utilizaron en beneficio sus comprobantes fiscales puedan autocorregirse o en su caso acreditar la materialidad. Claro. O sea, ahí era la exposición de motivos y este 69B desde el 2015, o sea, un año después de que salió, Sí, claro. se declara la constitucionalidad de este procedimiento. Ok. Es una norma de procedimiento de inexistencia de operaciones. O sea, la presunción la hace la autoridad, Claro. es una presunción relativa y es una presunción que dice la autoridad. Yo con la información que tengo, presumo, siento, Sí, sí, sí. para hablar en términos humanos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 Siento, ¿no? total. Siento que la operación no cumple con elementos de existencia. Y eso lo confirma con el que emite el comprobante fiscal. Ok. Para llegar, ese es el pasado. O sea, para irnos a entender lo que está pasando hoy, tenemos que irnos al origen. Ok. Como en todas las cosas de la vida. Como cuando le pides a tu ser querido y le preguntas, ¿por qué no me quieres? Ah, pues déjame checarlo. Ok, ¿No? ok. Sí, sí, sí. Déjame irme, ¿no? Al origen, ¿no? Y luego voy a llegar acá y ya llegué. Y ya cuando llegué aquí es porque ya te dejé de querer. Sí. Por esto y por esto y por esto. Bueno, ¿no? Sí, trae una historia. Sí, exacto. Sí, sí. ¿No? Y entonces, esta constitucionalidad se da en 2015 con la jurisprudencia 132, 133, 134 y 135 del 2015. Y ahí se declara constitucional porque dice que no contraviene esta norma de procedimiento, el derecho fundamental de audiencia, el derecho fundamental a la libertad del trabajo, no contraviene el principio de irretroactividad de la ley al ser una norma de procedimiento. Y no contraviene el principio de presunción de inocencia. Entonces se declara constitucional de tal manera que ahí es donde parte, de alguna manera, el concepto de materialidad, porque existe dentro del 69, porque al no existir un orden jurídico nacional, o sea, de alguna manera no existe en el orden jurídico nacional el concepto, pues de alguna manera tendríamos que, o nos vamos a los criterios jurisprudenciales, o las tesis aisladas, que son precedentes que de alguna manera intentan definir o definen la materialidad para efectos fiscales, o sea, la materialidad de las operaciones. Entonces, la ley en el procedimiento específico parte de una presunción, como decimos los abogados, juris tantum, que quiere decir que puedes probar al contrario. Entonces, cuando una persona contribuyente de alguna manera no cuenta con la capacidad operativa, que es el concepto que te comentaba, para producir, comercializar, entregar bienes o bien prestar los servicios, y nos da un tema de capacidad operativa, estos precedentes que yo estoy comentando, que la propia ley, por supuesto, incorpora en el 2014, y que me dice que un acto jurídico, ¿sí? Que, es decir, tendrá que siempre contar con elementos de existencia. Y los elementos de existencia son 5.
El primero, no menos importante, es la localización del contribuyente. Ah, sí, pues luego no los encuentras. Sí, O sí. sea, si el contribuyente no está localizado, Ok, todo lo que él realice, aunque esté facturado, se presume que el acto es inexistente. ok. Fíjate. Sí. Nada más por no estar. Nomás por no estar Sí. localizado. Aunque la factura ya no puede ser fantasma, ya no Ok. puede ser ficticia, ya no puede ser apócrifa, Totalmente. ya no puede ser de mentis, Sí. porque la factura pasa, pues por supuesto, por la certificación, Sí. tanto del proveedor o tanto del SAT. Ujú. Ujú. De tal manera que el segundo elemento dice, todo acto jurídico tiene que contar con elementos de existencia. Ok. Uno es la localización, dos son los activos, personal, capacidad material e infraestructura. Ya. Ya ahí pudiéramos definirlo, y dice la ley, de manera directa o de manera indirecta. Ok. Y ahí podríamos decir qué activos, tangibles, intangibles, ¿no? Claro. O sea, todo ese tema. ¿Qué personal? Ah, bueno, pues propio, especializado, Ujú. ¿no? Sí, O sea, totalmente. todo ese tema donde el contribuyente que emite el comprobante fiscal, que realiza el acto jurídico, que está obligado a expedir un comprobante fiscal, porque es otra cosa. Si no hay comprobante fiscal, Ok. no hay materialidad para efectos del 69B. Ok. Y puede haber deducción, Ujú. fíjate, Sin comprobar. sin comprobante. Ok. Entonces, esa deducción sin comprobante no entra a la presunción del 69. Ok. Entra a la facultad de comprobación del 42. Claro. Y en el 42 te pueden pedir elementos de materialidad, pero no dentro de esta presunción, Ok. que está arreglada en el 69B. Sí, claro. Y aquí tiene 4 etapas. Ujú. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, tiene que partir de un comprobante fiscal. Ok. Es que es apócrifo, entonces ya no, tampoco Sí, no, estamos, ya. ya nos salimos de todo. O sea, aquí el comprobante es bueno. Claro. Ahora, yo diría, ya no hay comprobantes pues chafas, o Sí, sea, no. ya no existirían. Sí, no, ¿no? ya. Porque antes podríamos emitir el estado de cuenta, ¿te acuerdas que antes podíamos emitir el estado de cuenta? O antes la escritura pública también hacía las veces de comprobante fiscal. Sí. Ahora lo único que tenemos que no parte de un CFD o de una certificación que nos sirve para efectos fiscales es el comprobante emitido por un residente en el extranjero. Okay. Que es un comprobante que no es un CFDI, que es un invoice, pero que tiene requisitos específicos en la regla 27114. Claro. Y que no le puedo pedir al residente en el extranjero si el establecimiento permanente que lo emita. Entonces él me lo manda, ¿sí? Y yo lo incorporo como comprobante fiscal. Claro. ¿Cómo pasa? Esos son servicios prestados en el extranjero. Claro. ¿Cómo pasa con las importaciones? Pues las importaciones, pues simplemente el comprobante fiscal no es un CFDI, es el pedimento. Claro. ¿Sí? O sea, de alguna otra manera. Y el impuesto pagado, que es un requisito para deducir. Claro. Pero no para comprobar que la mercancía está de legal estancia en el país. Okay. ¿Sí? Entonces ese es el pedimento. Okay. Entonces, de alguna manera, estos son elementos que tiene que contemplar cada comprobante que se emita. Uno por uno. Uno por uno. Okay. O sea, no puedes emitir facturas con empresas que no tienen ¿qué? Activos, personal, infraestructura, capacidad material y estés localizado. Okay. Porque entonces, si no, esa factura pudiera estar sujeta a una presunción de inexistencia por parte de la autoridad en este procedimiento del 69. Ahora, ¿quiénes están obligados a emitir facturas? Todas las personas morales. Claro. Incluyendo fideicomisos y asociación en participación. No todas las físicas. Sí, claro. La física, la que hace actividad empresarial, profesional y arrendadores. Claro. Pero si haces un acto grabado con IVA,
estás obligado a expedir un comprobante fiscal. Claro, claro. ¿Sí? Totalmente. Sí. Entonces, de tal manera que si una persona física de manera accidental vende un bien mueble nuevo, tendría que expedir ¿qué? Comprobante. Un comprobante fiscal porque está grabado con IVA. No así un bien mueble usado. Sí, claro. Vendido de manera accidental y no como parte de su actividad, porque si fuera parte de su actividad estaría obligado a expedir comprobante fiscal. Totalmente. Sí. Entonces, de tal manera que todos los comprobantes fiscales que los contribuyentes estén obligados a emitir por sus actos que están realizando, pueden estar sujetos a esta presunción. Ok. Si la autoridad, es una presunción de la autoridad. Sí, claro. ¿Sí? La autoridad presume y tú desvirtúas la presunción. Claro. Tu contribuyente. Ok. ¿No? Totalmente. Y entonces, la carga de la prueba es del contribuyente. Okay. Porque el contribuyente tiene que acreditar que recibió el servicio o adquirió el bien. Claro. Oiga, maestro, ¿y qué pruebas se pueden dar? Porque en la existencia, es decir, la acreditación de la existencia, pues simplemente, a ver, el contrato de arrendamiento del inmueble, de la planta, de la bodega, qué activos tienes, marcas, fondo fijo de caja, acciones, activos, simplemente activos tangibles, activos intangibles, personal, pues el alta patronal de la nómina, o el contrato de servicios especializados con el REPSE, o contratos de prestación de servicios de naturaleza civil, o contratos de naturaleza mercantil, ¿sí? O contratos con un residente en el extranjero. O sea, el que de alguna manera tiene que probar que existió, es el que emite el comprobante. Claro. Y la autoridad presume. Y aquí todavía no hemos entrado de alguna manera a la... Sí. O sea, es decir, ¿cómo agarro yo? Y este procedimiento de existencia, de inexistencia, está en el 69, pero también habría un tema de facultades de comprobación en el 42. Habría, por ejemplo, facultades de gestión, también tendríamos que de alguna manera, en el 17H bis del código. Tenemos también hoy la norma antielusión, que es el 42B del código. Tenemos la simulación de los actos jurídicos, que son mecanismos fiscales que necesitamos saber para poder acreditar ¿qué? La materialidad de la operación. Fíjate, dentro de todos esos mecanismos fiscales, simulación, por ejemplo, tenemos también otra, la compulsa con terceros, que esa la encontramos en el 22D del código, en una compulsa. Claro. Otra, por ejemplo, ya podríamos irnos a los delitos fiscales, donde si tú no acreditas la existencia, se convierte en un acto ¿qué? Simulado. Y ahí el 109 fracción cuarta, ¿sí? 111, 113 bis, de alguna manera, y podemos irnos al tema de las infracciones administrativas, que por supuesto pues están en el 83 cuarta y 83 18. Entonces, de alguna manera, son mecanismos para acreditar la materialidad. Ahora, ¿dónde nos podríamos encontrar la materialidad? Cuando existan estos mecanismos fiscales por parte de la autoridad, o sea, reglados en la ley, o en el más injusto, que es el 69B. Es el más injusto, es una norma de procedimiento, que es una presunción, ¿sí? Ergo, mecanismo fiscal por parte de la autoridad para presumir que el acto
tiene indicios de inexistencia. Ahora, ese le encanta. ¿Por qué le encanta la autoridad? Porque es rápido. O sea, es rápido. Sí. O sea, ese mecanismo así, mira. Ya está enojada la autoridad. Ya está, ahí. ya viene enojada. Ya ves que cuando tu señora te dice algo, ya no le discutas al árbitro, ¿no? O sea, ya viene enojada. Sí. Lo que le digas Ya no te calles. tiene dos temas. O la vas a poner más enojada, Sí, ¿sí? O vas a intentar convencerla. claro. Pero el convencimiento no se va a dar en ese momento. Tienes que esperar a que se relaje. No, Sí. ¿No? Sí, Entonces lo que tú tienes que hacer cuando tu cónyuge, ¿sí? O tu ser querido, ¿no? Para no meternos en temas. Hombre, mujer, lo que sea, o sea, ser querido, ¿no? Claro. Sin importar el género. Claro. Cuando tu ser querido te dice algo ya bien enojado, ¿qué tienes que decir? Vamos a darnos tiempo. Sí, claro. Vamos a pensarlo. Vamos a recapitular. O sea, si tú le contestas, entonces es como la leña, ¿no? Entonces le pones una leña nueva o limpia a la leña que ya viene, ¿sí? Entonces como la que ya está abajo ya viene ardiendo, entonces la prende más a la nueva. Por eso ya no nos tardamos tanto en prender la leña cuando ya existe el fuego. Totalmente. ¿No? No, Entonces, qué mejor ejemplo. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, ahorita vamos a ver el tema de cómo acreditamos la materialidad, pero la autoridad llega y hace eso, tiene momentos para poder acreditarlo, Claro. pero de alguna manera, ahorita lo vamos a ver, déjame, estos temas de, espérame. Sí, no se preocupe. Es decir, el pasado 6 de diciembre, Ok. la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia, obviamente de rubro público, el tema de documentos privados me habla que debemos cumplir con el requisito de fecha cierta. Fíjate, esto que estoy comentando es un camino más fácil de transitar para demostrar que el acto no es simulado. Ok. Fíjate. Todavía no sé si puedo acreditar elementos de existencia. Ok. Pero de entrada, al yo demostrar que el acto no es simulado, entonces evitaría entrar a otros mecanismos fiscales Ok. de simulación Ok. o de delito Ok. fiscal. Ok. Entonces es importante el tema de la fecha cierta. Muy importante. Sí. De tal manera que me dice que debemos de cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose cuando la autoridad ejerza sus ¿qué? Facultades de comprobación. Ok. Y lo hace para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Ok. Ahorita, por ejemplo, se da muy rápido facultades de gestión primero. O sea, que yo veo como una oportunidad. Claro. Te mandan invitaciones, te mandan exhortos, pero todavía no hay facultades de comprobación. Hay facultades de gestión. Ok. ¿Qué diferencia hay? Sí, claro. Pues las sanciones. Sí. Todo lo que tú hagas en beneficio del tuyo, atendiendo a la autoridad, se considera
que no hay dolo, o sea, es espontáneo, o sea, ese es un indicio para evitar meterte a un ámbito delictivo. Por eso la invitación es importante saber, oye, ¿tiene razón la autoridad o no? Ah, bueno, si tiene razón, la atiendo. Si no tiene razón, también la atiendo. O sea, sí, claro. Quiere decir que a la autoridad fiscal hay que atenderla. Ya. Yo todavía a la fecha me encuentro contribuyentes o abogados o contadores que dicen que cuando llega una invitación no hay que hacerle caso, que porque no es una auditoría, que me están invitando, y todavía me encuentro que dicen, es como cuando te invitan a ir a misa. Ok. Y yo les digo, erróneamente, digo, es que la autoridad no es Dios, cabrón. Es lo que le sigue, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, ¿No? totalmente. O sea, Sí, sí, sí. y entonces desaprovechas la oportunidad de atender una facultad de gestión. Ok. Donde la autoridad te invita, no la atiendes, te vuelve a invitar, no la atiendes. A la tercera, por normativa interna, si no atiendes una invitación, automáticamente se programa ¿qué? Vigilancia profunda. Y te llega, es cuestión de tiempo para que la autoridad te mande un requerimiento y suspenda antes de que el ejercicio caduque. O sea, el no atender invitaciones por parte de la autoridad es esperar que te llegue la auditoría, sí o sí. O sea, es eliminar la posibilidad de que el ejercicio ¿qué? Caduque. Porque la autoridad en sus sistemas dice, ya se va a vencer esto, ya va a caducar el ejercicio, requiérele. Suspéndelo. Claro. Y por lo regular, un mes antes de que caduque el ejercicio, ¡pum!, lo requiere. Sí, sí, sí. Y eso si el contribuyente no presentó declaración complementaria. Claro. Porque si no, pues se amplía. Grave, sí. Y eso si no se van a revisar indicadores como CUCA, como pérdidas, como CUFIN, ¿no? Claro, claro. Como compensaciones, que prácticamente tenemos que demostrar el origen y el destino. Claro. Y eso que no estamos hablando de libros sociales, ni documentos corporativos, ni de contratos con gobierno, ni de contratos o de procesos de larga duración, en fin. O sea, porque si no, la contabilidad prácticamente nunca se muere. Sí, claro. Hay que mostrarla. Claro. Y eso... No. Y entonces, cuando hablamos de fecha cierta, es un tema súper importante. No para poder pasar un tema de inmaterialidad o de ausencia de materialidad. Porque si hablamos de inmaterialidad, vamos con un tema, es un tema como de auditor, es un tema de auditoría, es un tema de norma técnica de auditoría, cuando hablamos de inmateriales. Y aquí los auditores pues son es la autoridad. Sí, claro. ¿No? Claro. Y entonces, cuando hablamos de fecha cierta, hablamos que es un requisito exigible exigible, la autoridad lo va a exigir, respecto de los documentos privados que se presentan ante la autoridad fiscal. Como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación. Yo ahorita ya no conozco una revisión por parte del fisco que no te pida que los contratos tengan fecha cierta. Y es dificilísimo. Por esta jurisprudencia. Ya. Dijo, oye, porque los contribuyentes tienen el deber de conservar, para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Así lo llamamos. De tal manera que considerar que la legislación fiscal
no requiere de forma expresa este concepto de fecha cierta. Ni el derecho común, ¿no? Exacto. Sí. Es complicado. O sea, la intención de solicitar, hay que decirle a nuestros escuchas. Bueno, pues también nos están viendo, ¿verdad? Sí, no, nos están viendo. También. A los que nos ven y nos sí. escuchan. Y nos sienten, como si te estoy sintiendo, ¿no? Como cuando estás con tu ser querido, que te dices que me ves y me hablas, pero no te siento, ¿no? Hay que sentir, hay que hablar con el corazón, sí, claro, con el alma. Y eso dicen que la mirada es la ventana del alma. Ya. ¿Esto qué tiene que ver con el tema? Nada, pero se me ocurrió. No. Entonces, la intención de solicitar la fecha cierta es demostrar ante la autoridad, fíjate bien, que de ninguna forma, se trata de operaciones simuladas. Ah, entonces ya están materializadas. No. Sí. Ese es el error que cometemos. Sí, que creemos que ya. ¡Ya está! Sí, no, espérame. Y que los contratos que soportan la operación no se celebraron al momento de la revisión por parte de la autoridad. Claro. Entonces llega el auditor y te dice, oye, préstame el contrato, no trae fecha cierta. No, pero te lo doy en la tarde, ya valió. Es más, todavía hay contribuyentes que no tienen contratos. Sí, si no pasa eso. Yo te diría, ok, pues, porque te dicen, es verbal. ¿No? Chinga. No. Está bien. Sí. También tenemos un precedente jurisdiccional en donde si el servicio prácticamente no es importante, ¿sí? Y es un servicio especializado que no tiene prácticamente un monto excesivo de pago, ¿sí? Puede no haber contrato, pero es muy discrecional, muy subjetivo, claro. ¿no? Pero puede no tener contrato cuando el servicio es especializado, la cuantía es prácticamente simbólica, no forma parte del objeto social del contribuyente y son servicios prácticamente irrelevantes para la actividad económica primordial o fundamental del contribuyente. Claro. ¿Sí? Y al ser especializados, pues tienen que estar contratados con REPSE. Sí, totalmente. Entonces, en ese tema puede no haber contrato. Y si no hay contrato, no hay fecha cierta. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, todo este tema de los reembolsos entre grupos, de empresas, ¿no? Sí. Los pagos que le hacemos, por ejemplo, algún tema de la matriz en Estados Unidos o donde quiera. Hay que cuidar muy bien que haya cuidado con los contratos o cuidado con las facturas que se hacen, porque por lo regular desconocemos que son asignaciones de gastos y no reembolsos. Claro. Porque tenemos que entender que el contrato es el inicio de la operación. Y que no contradiga también lo que realmente aconteció. Entonces, eso también lo hemos aprendido. Que el contrato lo hacemos después de que podemos materializar lo que sucedió, no antes. Porque cuando llega la autoridad, el contrato dice una cosa, la factura dice otra cosa. Nada checa, sí. Y la materialidad dice otra. Sí. Entonces, ¿el fisco qué dice? No le entiendo. Totalmente. Es por eso que primero materializamos, después
pactamos y después deducimos. Ya. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. sí. Y entonces aquí, en este tema, tenemos que entender, de alguna manera, que hay empresas que todavía llega la autoridad y dice, pásame el contrato, ¿te lo puedo dar en la tarde? ¿No? Sí, no. De tal manera que en este tema de fecha cierta, estoy yéndome directamente con la ley para que no vaya yo a cometer algún temillas. Tenemos 3 formas de darle fecha cierta al contrato. Ok. Una costosa, otra no confiable Ok. y otra segura. Ok. ¿No? La costosa es llevar todos tus contratos con el notario. Claro. Entonces el notario dice, bueno, pues, me debes tanto. Lo que la autoridad espera, ¿no? Exacto. Sí, sí. Me debes tanto. Eso de alguna manera es costoso. Las 3 son seguras, pero Pero, ok, costoso, seguro. ok. La segunda, enviar la documentación contractual en el portal del SAT. Ay, caray. Y ay, es que ¿a dónde van a llegar esos contratos? Bueno. Sí, sí. Es sencillo. ¿Gratis? Es gratis. Sí. No sé si seguro. Sí, porque quién sabe a quién llegue. Exacto, pero... ¿no? Sí, sí. Pero es gratis. Sí, sí, totalmente. Entonces la autoridad ya cuando llega con la revisión, ya tiene el contrato. Claro. Entonces es una forma como para decir a la autoridad que antes de que ejerza sus facultades de comprobación o de gestión, ellos ya tienen el convenio. Ya, totalmente. Entonces los contratos enviados por el portal te evitan compulsas, te facilitan compensaciones de saldos a favor. Claro, claro, claro. Te facilitan, por ejemplo, cuando llegan a revisar al EFO. Ok. Un problema que tiene el procedimiento del 69 es que tú como EDO, o sea, tú que hiciste la deducción de lo que te facturó el EFO, Claro. Cuando llegan con el EFO, porque en un 69B, primero llegan con el que facturó. En un 42 no. En un 22 tampoco. Okay. El 22 es un procedimiento para devolverle al que tuvo un mayor acreditamiento. Claro. Y en el 42 llegan a revisar ¿qué? La deducción, claro, directo. En el 69 llegan a revisar ¿qué? El elemento de existencia. Claro. Y uno de las carreteras más seguras de cuota, no la libre, okay, la de cuota, es la fecha cierta. Oye, yo que tengo la factura le hice deducir, espérate, hasta que el EFO termine de llegar a la caseta. Ah, ok. O sea, no hay 69B, sí, si hay existencia. Claro. O sea, si no hay existencia, entonces la autoridad lo hace una empresa que factura una operación simulada de manera presunta. Entonces lo hace EFO presunto. Claro. Y están los plazos, están todos. Sí, todo el procedimiento. Podemos hablar en otro programa de las 4 etapas del 69B. Okay. Y no llegar a la materialidad todavía. Okay. Para llegar a la materialidad tenemos que pasar por 2 cosas.
la inexistencia y la deducibilidad. Ok. Porque yo dije, bueno, pues yo me junté con el EFO, pero yo ese comprobante no le di efectos fiscales, no lo hice deducible. ¿Dónde está el problema? Hay un problema de simulación, o sea, delictivo. Ya. Pero no hay un problema para darle efectos generales a los comprobantes. No, simplemente yo no le di la deducción. Entonces, oye, pues todos tus proveedores están enlistados. Ah, bueno, pero yo no. Lo que ellos me facturaron, yo no le di efectos fiscales. Claro. Entonces, pues lástima por ellos. ¿No? Totalmente. Entonces, todavía el EFO puede estar de manera presunta y puede salir. Okay. ¿Puede el EFO todavía buscar una ruta de defensa contenciosa y dejar de ser EFO presunto? O se puede convertir en EFO definitivo. Y ahí todavía puede tener derecho a la defensa, pero ya no te quita el efecto al EDO. O sea, el EDO, gane o no gane, ¿sí? Obtengo una resolución, porque no me gusta que gane, obtengo una resolución favorable, le den la razón por la vía contenciosa, porque en los juicios fiscales no se gana. Todos pierden, chinga. ¿No? Sí. Sí. Es costoso, es simplemente, bueno, pues ya obtuve la razón, pero fue costoso. Claro. Como con tu cónyuge. No, estaría mucho mejor. Tienes razón. Eso de que tienes razón te sientes ganador. No. De cualquier manera pierdes. Sí, totalmente. Otorgando la razón. ¿Sí? O manifestando. Sí, claro. Y entonces, en ese procedimiento, si el EFO ya aparece en la lista definitiva, por inexistencia, aparece en la lista definitiva que se actualiza cada 3 meses, y a partir de que aparece en la lista, el EDO presunto, Claro. Tiene 30 días para desvirtuar o autocorregirse. Ahí está. Sí. Y ahí es donde entramos a la materialidad. O sea, todo este camino hasta ahí. Sí. Oye, pero si mis proveedores nunca los enlistan, o sí de manera presunta, pero ellos acreditan elementos de existencia. Y uno de los elementos de existencia es mostrar que los contratos tengan ¿qué? Fecha cierta. Sí. O sea, es uno de los carriles de la autopista. De cuota. Sí. Uno de los carriles es que todos los documentos privados tengan fecha cierta. Claro. Fíjate, ¿no? Ahí está. Sí. Y ahí, pues no se pudo. No hubo ese carril, no estaba en funcionamiento, no había fecha cierta. Y todo lo que se demostró de activos, personal, infraestructura, capacidad material y localización, para la autoridad, no bastó. Y como es una presunción, la autoridad te dice, no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, te cancelo tu certificado y te enlisto. Pero ya te quité a ti, ya te bajé el switch, ya te di muerte civil, muerte mercantil, ya no puedes facturar. Ya, porque todo lo que me entregaste no. Qué complicado. Pero ahora, ¿quién me las paga? Sí. Y entonces se van. ¿Qué defecto tiene el procedimiento? Que yo como EDO, que yo contraté al proveedor,
no sé qué facturas se desvirtuaron de inexistencia y cuáles no. O sea, la norma te dice que todo lo que te facturó el proveedor queda sin efectos. Y a lo mejor el proveedor sí acreditó existencia de lo que hizo contigo. Sí, sí, sí. Qué interesante. Fíjate. Sí, sí, sí. Entonces es un error que tiene porque es, oye, es que dime qué factura no. Sí te lo digo, pero en facultades de comprobación. Sí, sí, sí. Ay, caray. Ok, entonces no hago nada porque según yo, todo existe. Okay. Entonces pasan los 30 días y ¿qué hace la autoridad? Restringe, no cancela. Restringe sellos y en 40 días tienes que ¿qué? Sí. Acreditar que Sí, lo existe. que tú hiciste existió. Realmente aconteció. Sí, claro. Realmente sucedió. Oye, es que ya se me pasaron los 30. La autoridad puede restringir sellos. No cancelar todavía. Sí, restringir. Pasan los 40 días. Primero los 30 y luego los 40. O pasan los 30 y la autoridad no ejerce facultades y no restringe, no ejerce facultades de gestión. Okay. O simplemente no hace nada. Okay. Puede la autoridad hacer eso. Porque a lo mejor lo que entregó el proveedor a ti dijeron va. O sea, a ti no puede no llegar. Oh. Quedó satisfecho, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué? Pero no lo sabes. Sí, sí. Sí, sí, sí. El Edo no sabe. Ahora, ¿cuándo lo sabe? Pues no lo sabe porque la autoridad no ha ejercido sus facultades. Claro, claro, claro. Pero realmente no lo sabe. Ya. Entonces, una cosa como de chapuza acusa también. O sea, ¿cuándo sabes que el chocolatito está bien? Pues cuando Sí. está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Pues ese tema lo tenemos complicado. Joder. Ahora, entonces yo te diría, hoy hay que protocolizar o notarizar, por no decirle protocolo, porque no necesitan un folio, para notarizar. O sea, hay que notarizar o hay que sacarle una copia certificada, ¿no? Ok. Son 4 prácticamente temas tres para enviar, o sea, para que me faltó uno. Primero, notarizarlo, costoso. Otro, mandarlo al portal del SAT, gratis, pero no confiable. Y el tercero, que también puede llegar a tener un grado de costo, porque hay que implementarlo, pero sí confiable. Okay. Que es la norma oficial mexicana 151. Ok. Donde la Secretaría de Economía te valida la información. Fíjate. Sí, sí, sí. Esa es difícil de implementar. Sí, totalmente. Pero es confiable. Ya, pues sí, la Secretaría te está validando. Ya. Todo. Sí, sí. Entonces, esa norma oficial mexicana 151, si la cumplimos, podemos implementarla internamente con la debida confiabilidad. Ok. Y la cuarta, que uno de los contratantes del convenio fallezca. Entonces es otra. Mándalo matar para darle. Para darle fecha cierta. Fecha cierta y ya. ¿Y que por qué lo mataste? Para darle fecha cierta. Sí, sí, sí. Y con eso. Y ya con eso. Qué interesante. Esa puede ser todo. Costosa, no confiable. Pero bueno, resulta para efectos de que el acto no esté simulado. Sí, claro. Tenga fecha cierta. Claro. Que uno de los contratantes fallezca. Claro. ¿Qué Sí, dice sí. el maestro? No, ¿Qué dice, no? Qué caña. Y luego aquí, ya que nos pasamos a la materialidad,
pues, ¿qué documentos realmente me piden? Bueno, pues me dice, Porque no hay un listado. no hay un listado. Sí, no. Por lo regular, la autoridad trae y me dio una guía y me dice, a ver, pues descríbeme los servicios recibidos del proveedor. Por lo regular se complica con intangibles. Sí. Porque, pues, mercancía, pues te pide el control de inventarios. O sea, la mercancía, al ser tangible, pues forma parte del costo. O sea, es muy fácil. Tú tienes que hacer un control de inventarios por ejercicio. Están valuados, hay un sistema, o sea, hay un control. El costo de lo vendido, pues para poder deducirlo tienes que acumular el ingreso. Sí. Activos, pues los intangibles te la creo, que son complicados. Sí, claro. Porque el tangible, la maquinaria, puta. Ahí está. Sí. El auto. Yo te diría el auto, pues, 175,000, que era un proyecto para subirlo, pero... Al doble, ¿no? Exacto, pero... materializar un auto donde la deducción es de 175, pues es más caro que el propio auto. Sí, totalmente. O sea, los no deducibles no se materializan, sí, porque no se deducen, salvo que pudieran el monto deducible sea interesante, claro. Pero ¿qué de no deducible es interesante? Pues ninguno. Todos están topados. El arrendamiento, pues 300 pesos ahí diarios. Consumo en restaurantes. El auto, 170. El restaurante, 8.5. El bar, nada. Gastos de representación, nada. Sí. Viáticos, topados. Multas, contribuciones, nada. Sí. La nómina. La nómina, 47 o 53. Sí. O sea, lo no deducible no se materializa. Sí. Totalmente. La nómina, que qué bueno que lo dijiste, Josué, no entra al 69B. Ok. A pesar de ser una deducción. A pesar de ser una deducción de las más importantes de la empresa. Sí, claro. Si no es la más importante. Claro. La nómina. No entra al 69B. Porque el receptor del ingreso, que es el trabajador, no está obligado a expedir el comprobante. Sí, no, lo expide el que va a hacer la deducción. Lo expide el empleador. Y por lo tanto no le aplica el procedimiento del 69. No, le aplica el 42. Sí. Pero no el 69B. Sí. Qué interesante. Exacto. Sí. Porque ahí... ¿Cuándo es cuando el trabajador expide el comprobante? Pues a lo mejor un trabajador de alguna embajada, ¿no? Alguna oficina tal, que él tiene que autocalcularse y pagar el impuesto. Podría ser. Pero en la nómina no. Ya. En el no deducible, pues tampoco. Y hay erogaciones que no llevan factura, que tampoco entran al 69B, se van al 42. Okay. El ajuste anual por inflación deducible, la pérdida cambiaria, la deducción de cuentas incobrables, claro. La pérdida en venta de activos fijos. Por darte un... Ejemplos. Lo que no tiene deducción, o sea, lo que no tiene comprobante fiscal para deducirse. Claro. O sea, aquí pudiéramos llegar a tener medio una listilla de lo que no necesita, ¿sí? Pues comprobantes, o sea, de alguna manera. Los intereses a cargo son de devengados. Un temblor, la pérdida por caso fortuito, fuerza mayor, ahora que nació, la deducción por consolidación de la nuda propiedad, no tiene factura, las provisiones y gratificaciones de los trabajadores, la deducción inclusive hasta por inversiones, fíjate, o sea, de alguna manera... Sí, porque solo consigues el de la compra. Al tener la depreciación, ¿no? O sea, de alguna manera,
Las erogaciones, por ejemplo, estimadas para desarrollos inmobiliarios, la destrucción de inventarios, la actualización de inventarios, los pagos a residentes en el extranjero. Son deducciones que pasan al 42. Ahí hay materialidad, claro, pero no se van al procedimiento al 69. El 69, sí, correcto. Fíjate, correcto. Sí, sí, sí. Porque no hay deducción con comprobante. Entonces, lo que queda sin efectos, ¿qué es? Nada, no hay factura. Claro. Y el procedimiento del 69 lo que hace es que le quita el efecto general al comprobante fiscal. Okay. Oye, ¿y a cuáles? A los que no se acreditaron con elementos de existencia. Claro, claro. Fíjate. Sí. ¿Sí me sigues? Sí, está interesante, sí. Entonces, tenemos, ahora, ¿cuáles de alguna manera, qué te pide la autoridad? Bueno, pues, sí, el checklist. Pues, no mira, de entrada te dice, a ver, descríbeme los servicios, dame los FDIs que te emitió el proveedor, dame los pagos y los estados de cuenta, dame los contratos y todos los convenios que se modificaron con fecha cierta. Okay. Ah, cabrón, fíjate, ¿no? Dame las políticas del control interno donde me enseñes el procedimiento. Okay. Y dame los entregables que quieras. No hay definición de entregables dentro de un tema de dogmática jurídica. No hay, ¿sí? Como le llamamos los abogados, los formantes. Okay. O sea, no hay entregables, ¿sí? O sea, ni qué documentación se debe de proporcionar. Ese es el problema que tenemos. Y lo seguiremos teniendo porque es un concepto jurídico indeterminado. Ok. Entonces, lo que se tiene que definir es el estándar de la prueba. ¿Sí? No vaya a ser que le entregue algo de más. Exacto. Entonces, es un problema. De haberle dado entonces, de alguna manera, ¿y qué errores son los que hemos cometido? Que hemos aprendido. A chingadazo, pero hemos aprendido. Perdón por los que nos están viendo. No se preocupe. No describimos, por ejemplo, a detalle los servicios. Tenemos que decirle a la autoridad qué contratamos, cómo se dio, cuándo, dónde y para qué. Claro. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para qué? Ok. Todo. Y las fechas exactas. ¿Y cuál es el proceso de selección del proveedor? Que no lo tenemos. Claro. ¿Cuál es el beneficio que se recibe del proveedor? Que no lo tenemos. Y si el servicio tiene que ver con aspectos técnicos, no se hacen peritajes, no se hacen consultas, no se hacen, no se expresa de una manera sencilla. Entonces la autoridad no le entiende. Nada más le entiende el contribuyente. Sí. Y te dice, cabrón, pues si no le entiendes es problema tuyo. No, es problema tuyo. Sí. Yo necesito entenderle, yo soy la autoridad. Sí. Arriba de Dios. Exacto, es lo que le sigue. Sí. ¿No? Y entonces, motivo, por ejemplo, ahí de la estricta indispensabilidad. Entonces, el contribuyente cree que si la erogación es necesaria, está materializada. No, está deducida, pero no está materializada. Claro. No tiene nada que ver. Sí, no, diferente entonces. Y lo que describimos, por ejemplo, no concuerda con la documentación que proporcionamos. Son errores que cometemos. Sí. Por ejemplo, los errores en la emisión de la factura por parte de los proveedores. No solicitamos que se corrijan los conceptos perfectos del contrato. O las cancelamos. Entonces, y el contrato dijo una cosa. Y ya cancelé la factura y no modifiqué el contrato. Puta. Sí. No hay, por ejemplo, el control de pagos. El pago no es un elemento de materialidad. Es un elemento de prueba. Ok. Pero, entonces todo el elemento de prueba es un elemento de materialidad. Sí, pero yo puedo hacer una deducción sin pago. Claro. Y estar materializada. A ver, gastos anticipados. Claro. Pues yo pago la renta de este edificio de manera anticipada todo un año.
¿Es deducible? Sí. Sí, claro. ¿Está materializada? Pues la uso. Aquí está el contrato. Tengo derecho de uso de todo el año. Claro. ¿Es deducible? Sí. ¿Está materializada? Faltan unos meses. Pues seguramente Sí. si tú te sales al mes siguiente y dejas de usar la oficina, tendrías que sacar esa partida, Ya, pues sí. ajustarla. Sí, sí, sí. Fíjate, Sí, no, técnicamente, sí. fíjate, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, no hay políticas de control interno, procedimientos, no existen. Es que es costoso controlar, el control es costoso. Claro. O sea, no documentamos, por ejemplo, otro error, la comunicación que tenemos con el proveedor o es muy informal. Cuando existe lo que hace el proveedor por nosotros, el contribuyente no le paga si no le demuestra lo que hizo por él. Entonces el fisco que dice, huele a comprobante fiscal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué recomendaciones? Pues ya los dijimos, o sea, el problema, es mejor dar el problema y la solución ya está inmersa. Pues elaborar las políticas y procedimientos, elaborar los contratos con fecha cierta, no tomar machotes de contrato y otra que los contadores no los hagan. Sí, sí, sí. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Se nota. Sí, Yo sí. por eso me atreví a estudiar Derecho como para por lo menos hacer un buen contrato. Y entonces, estar al pendiente, por ejemplo, de las facturas que van llegando de los proveedores, porque cada factura se tendría que ¿qué? Materializar. Solicitar las correcciones si no coinciden con el contrato y con la bitácora, o sea, con todo el tema del entregable. Es un tema de control interno, Sí, sí, sí. que es lo que llamamos de alguna manera compliance, pero no es un compliance fiscal, es un compliance operativo, es un Claro. compliance de pagos. O sea, es un compliance de tema de capacidad funcional, o sea, pues de acuerdo a la naturaleza de la empresa, tendría que estar. Que la descripción sea lo más específica. Factura que dice honorarios según contrato, ya valió gorro. Gastos generales, ya valió gorro. Desde la factura, huele feo. Sí, servicios administrativos. Servicios administrativos, ya valió gorro. Sí, sí. Ahorita todos los servicios prácticamente que no sean especializados, los va a revisar el fisco. Oye, ¿y por qué no los especializas? Pues está autorizado el REPSE. Sí, por el REPS. Le llega directo al fisco. Sí. No a nosotros, porque nosotros hemos pagado a REPSES que ya los cancelaron, al fisco no. En cuanto la Secretaría del Trabajo cancela un registro, el fisco se entera, porque están en línea. Entonces, cuando tú le pagas una factura a un REPSE que ya perdió el registro, el fisco ya se dio cuenta. Y a lo mejor tú le sigues pagando 2, 3, 4 meses. Sí, sí, sí. Tú ni en cuenta y el fisco Hasta ya. que uno dice, oye, ya checamos que no haya perdido el registro. No, pues no hemos checado. Nos dijo que ya lo tenía, sí, pero lo puede perder. Entonces, esa es otra cosa. Sí, sí. Y, pues, por supuesto, esto es lo más difícil que existe en la vida. Que los contadores se lleven bien con los operativos. Sí, sí pasa. Porque los contadores son solares. Ok. Nos gusta trabajar solos. No nos gusta andar ahí. Porque sentimos que todo lo sabemos nosotros. Sí, sí. Y cuando la empresa tiene un problema, ¿quién lo va a resolver? El Contador. Mal, pero lo va a resolver. Sí, sí, sí. Fíjate. Sí, porque es el todólogo. Claro. Sí. Y entonces ahí, pues hemos encontrado como que una medio guita que no funciona, pero que de alguna manera nos da medio una guía, a ver si podemos Poco de luz. tratar un poquito de luz con todo la cueva en la que nos encontramos, oscura, Sí, sí, que sí. sale ahí una lucecita, ¿no? Entonces, identificar, por ejemplo, pues conocer la actividad de la persona, perfecto. Claro. Revisar, por ejemplo, que las actividades se realicen de acuerdo al objeto social o la actividad que tenemos registrada. Claro. Por ejemplo, conocer toda la información y documentación que se puede llevar a cabo dentro del proceso cliente-proveedor.
Poner en el contrato que el proveedor tendrá que entregar todo esto para poder pasar a la segunda etapa o para que le paguemos la segunda factura. Claro. No pagarle al proveedor sin evidencia. Sí. O sea, la factura solita nos mete en un problema como el que estamos hablando. Claro. Es más, fíjate, es más fácil salir de este problema sin la factura que con la factura, porque la factura ya la tiene el fisco. Igual el proveedor no te la ha enviado, pero si la hizo, sí, ya la tiene el fisco. Sí. Fíjate. Sí. O sea que el empresario tiene que cambiar y decir, oiga, que ya mandó la factura el proveedor, ahora sí empieza la chamba. Okay. Déjala, vámonos. Sí. Ya hasta la pagamos, dice el dueño. Ya mandó la factura y ya la pagamos. ¿Y? Pues eso, hombre, irónicamente, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no hace cualquiera es materializar la operación. Totalmente. Eso es, no es el futuro, es el presente de un tema de cumplimiento fiscal. Claro. Y con este nuevo gobierno, esto va a cobrar un buen de relevancia. Y obviamente revisar que se encuentran vigentes pues todas las políticas, por ejemplo, toda la parte de respaldos de información, todo el tema de identificar, por ejemplo, qué acto de autoridad está exigiéndonos, qué nos está pidiendo para no entregarle de más. Porque luego se da cuenta. Que era lo que tú decías. Oigan, que se metieron con un EFO. Yo les hago la materialidad. Puta. Es como decirles, ten la pistola cargada para que tú mates al otro. Claro. Es lo peor. Es más, lo que te va a salvar es aislarte de esas personas. O sea, es mejor llegar con el fisco y decirle, no tengo nada. Ok. Pero no hay dolo. O sea, fueron errores. Claro. Ya. Fíjate. No tengo nada y contraté a este para crear algo que no existe, en perjuicio del fisco federal. Es el aprovechamiento de errores, de omisiones, de conductas dolosas. Claro. Eso se llama pues, cárcel. Sí, totalmente. ¡Cárcel! Y entonces ahí, este tema que más te iba a decir, ¿sí? Nos va a estar pasando continuamente. Totalmente. O sea, y lo que hace la autoridad es que dice, ¿dónde está verdaderamente el tema de la materialidad? Pues, en los servicios. Claro. Hace un estudio y dice, ¿dónde se complica la recaudación? ¿Dónde le tengo que meter dinero para la defensa? ¿Dónde el contribuyente está débil? En los servicios. En los servicios. Entonces, ok, entonces vamos a sacar un criterio y entonces lo que hace el fisco es que dice, quiten la palabra de materialidad, porque ese es un elemento de una presunción. O sea, viene en el 69. Ya. Con razón no dice materialidad. No dice, ni va a decir. Entonces dice, ok, y vamos a meter un concepto nuevo antes de lo estrictamente indispensable. Ok. Para ver, para que de ahí pase el filtro de la existencia. Y si pasa el filtro por la existencia, bueno, pues el contribuyente decidirá si lo hace deducible o no. Y tendrá que cumplir requisitos o no cumplirlos. Claro. Pero no hay simulación. Hay no deducción. Sí. Es diferente. Y entonces todos los del fisco se pusieron así en una mesa y dijeron, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Efectiva existencia. Ay, se quitaron de broncas. Se quitaron de broncas. Dijo, no, si no me acreditas la efectiva existencia, no me importa que el gasto sea necesario.
Híjole, maestro. Ya no me interesa. Oye, el que cumplí con todos los requisitos. No me importa. Te pagué la retención, pagué antes del 31 de diciembre a una persona física. El comprobante está perfecto, está lindo todo. Cumplí con A, B, C, D, F, G. Sí, no me interesa. Sí, El acto es simulado. sí. Ya lo demás no me importa. Y antes no sucedía así. Antes la autoridad cometía el error de revisar la deducibilidad con elementos de materialidad. No. No. Es como si te materializo que nos vayamos al bar. Eso está fácil. Sí. Ahí está el resultado último. Totalmente. ¿No? Sí. Ah, entonces si yo me voy al bar y te saco fotos y salgo acá y todo el rollo o sea, ¿ya es deducible? No, espérame, es que los consumos de mares no son deducibles. Pero está materializado. Sí. Ahí está. Entonces, no es eso. Ya. Y ese criterio 44 de la Ley de Impuesto de la Renta lo va a aplicar la autoridad a partir del 15 de octubre. Sí. Y entonces cambia todo. Cambia todo porque el empresario no lo sabe. Claro. Y los contadores no lo saben. Entonces se van a topar con liquidaciones bien rápidas. Sí. A liquidar rápido. Preliquidaciones rapidísimas. Sí. Desgraciadamente. Ay, maestro. ¡Ah! Está tremendo este tema, ¿eh? ¿Verdad que sí? La verdad es que, mire, el tiempo ya nos ganó. Ya como lo sé, el siempre, tiempo no como perdona. siempre, sí, Igual no. que el fisco. Ya nos ganó el tiempo. Y la verdad es que ya para despedir esto, maestro, quisiera yo agradecerle mucho que haya venido. La verdad es que para mí, este es un proyecto que creamos y para mí es muy importante, ¿no? Y yo quería como compartir esto con usted en nuestro primer aniversario, porque ahí en Orfe me abrieron las puertas, me acogieron y créame que busqué muchos lados, busqué en otros lados y no tan fácil me dieron la oportunidad y ni me la dieron, ¿no? Y en ustedes siempre sentí esa hospitalidad, siempre sentí esa oportunidad y eso es lo que yo estoy muy agradecido con ustedes y por eso precisamente yo quería que usted estuviera el día de hoy, en noviembre, celebrando nuestro primer año, porque es una forma de agradecerle. Al contrario, el agradecimiento es nuestro. Siempre será tu casa y Orfe será siempre una cuna de mejores personas, mejores contadores, mejores fiscalistas, mejores abogados. Pero no es ningún gracia, o sea, no, las oportunidades se ganan. Okay. Y simplemente nosotros somos un conducto. Como cuando decía mi padre, pónganme donde hay. No me den, pero pónganme donde hay. Y así es tu caso. Pues tú solito, tu capacidad y todo, bueno, pues hace que tú encuentres oportunidades como esta. No es una oportunidad, a nosotros nos da mucho gusto que estés con nosotros colaborando. Gracias, José. Muchas gracias, maestro. Y ya nada más, ¿les puede decir dónde lo pueden encontrar? Pues ahí en Thomson Reuters, en la página de internet, lo pueden comprar en Thomson Reuters, se meten ahí, buscan, preguntan por el call center, se los mandan hasta creo que ya lo venden en Amazon, o ahí en la editorial se los mandan por mensajería sin costo, lo compran en línea con tarjeta de crédito y lo reciben creo que en 2-3 días. Ya, súper rápido. O sea, súper rápido. Ya. El que no lo tiene es porque no lo quiere. Muy bien. Pues bueno, vamos ya a despedir el programa como siempre. Maestro, tenemos un símbolo de materialidad para usted. De que sí se hizo. Sí, para que, y que estuvo aquí con nosotros. Sí se hizo, sí se hizo. Y sobre todo que nunca se olvide de nosotros, hombre, maestro. Muchas gracias. Mira, tenemos un pequeño reconocimiento. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Orozco Felgueres Loya por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal Ciudad de México, noviembre de 2024. Maravilloso. Maestro, para usted y muchas gracias por estar aquí. Hombre, qué lindo, muchas gracias. Maestro, muchas gracias por todo. Gracias por invitarme. No, gracias a usted. Gracias a todos. Nos vemos, muchas gracias. Hasta la siguiente. Hasta luego.